Salmo 50. Salmo 50, versículos 49 y 50. Perdón. No. Perdón, hermano. El Salmo 119. Salmo 119, 49 y 50. Como decía nuestro hermano, este es el libro de la Biblia. Le hemos dado cierto, bueno, siempre lo hacemos, pero con mayor énfasis, en el mes de septiembre, le damos más énfasis a la palabra de Dios, exaltamos la palabra de Dios y todo lo que hacemos es porque la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Tuvimos un momento de oración y oramos porque la Biblia dice que debemos orar, ¿cierto? Y dice que es la manera que podemos conseguir las cosas. Y todo lo que hacemos es porque la Biblia nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos creer, ¿ya? La Biblia es la fuente de las gracias divinas que nuestras almas necesitan. Dice Salmo 119, 49 y 50: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El alma, en el griego es suche, suke se escribe, pero se dice suche. El alma es el asiento de las emociones. Es aquella parte inmaterial dentro del ser humano, aquello que nos da la conciencia de ser la persona que somos. ¿Cierto? La persona no es lo que vemos, sino es el cuerpo, sino lo que va dentro de ese cuerpo. Ese es el alma, esa es la persona que somos. Y el alma, de hecho por ahí creía que el alma pesa, no sé, algunos gramos, decían, porque medían, o sea, tomaban el peso de una persona y luego que esa persona fallecía, esa persona pesaba unos gramos menos. Yo no sé si el alma se puede pesar. Algunos sacan esa conclusión. El cuerpo pesa un poco menos, ¿no? Pero no porque el alma salió del cuerpo, el alma podía pesar. Pero el alma es el asiento de nuestras emociones. El salmista decía, ella es mi consuelo en mi aflicción. El alma está en constante inquietud, turbación. No hay momento en que el alma está en descanso, está en calma, excepto cuando el alma va al único lugar en que puede satisfacer la necesidad que tiene, y ese lugar es la palabra de Dios. Hay un corito que nosotros cantamos y algunos se acordarán. Generalmente cantamos el corito, no el himno completo. Fija tus ojos en Cristo, ¿se acuerdan? Fija tus ojos. Pero ¿sabe cómo comienza? Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Y almas dicen, ¿no? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada
debe hacer? Fija tus ojos en Cristo. ¿Y dónde hallamos a Cristo? En la palabra de Dios. Donde su alma, en mi alma que está turbada, cansada, afligida, agobiada, con temor del futuro, del mañana, ¿dónde puede encontrar descanso? En la palabra de Dios. No en un psicólogo, no en un psiquiatra, no en las pastillas, en la palabra de Dios. Ella es la persona misma de Dios. Por eso se llama, dice Hebreos, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque es Dios mismo. Dios es la palabra, y la palabra, el verbo, dice Juan 1:1, y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea, la palabra viviente. La Biblia que tenemos, este libro, es la palabra de Dios. La palabra viva es Dios mismo. Y cuando nuestra alma está turbada, agobiada, cansada, cuando esta alma que tiene tantas necesidades, ¿dónde puede ir para encontrar lo que ella necesita? A la palabra de Dios. Es la fuente de las gracias divinas. Oremos. Padre, bueno, te damos gracias esta tarde porque tú nos conoces y tú sabes en qué condiciones está nuestra alma esta tarde. Cuántas angustias, aflicciones, preocupaciones, cuántos anhelos. Oh Dios, nuestra alma se turba. Sentimos esa agitación como un mar embravecido dentro de nosotros por aquellas cosas que tú sabes. Pero Señor, nuestra alma necesita descanso, reposo, quietud. Padre, que esta tarde tu palabra nos ayude para aprender, de una vez, para siempre, aprender a ir a ese lugar donde podemos encontrar descanso para esta nuestra alma, Señor. Gracias porque tú nos has dado todo. Solo ayúdanos a dar el paso de fe para ir a ese lugar que es tu palabra, para encontrar reposo, quietud para nuestro corazón. Háblenos y te damos gracias por tu bendita palabra en nombre de Cristo. Amén. En el Salmo 42 decía el salmista en el versículo 11, como más de alguna vez he dicho, que los salmos son nos identifican mucho, ¿cierto? Porque la experiencia de los escritores de los salmos, de los distintos escritores, es como que nos interpretan a nosotros en muchas de las situaciones que ellos vivieron, las que también hemos vivido nosotros. Y aquí dice el Salmo 42, el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún es de la mano de salvación mía y Dios mío. Entonces él le decía a su propia alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás con esta condición dentro de tu corazón? Y muchas veces nos preguntamos nosotros si hay un Dios en los cielos que está atento a nosotros, y sabemos lo que son, y sabemos que Él sabe y conoce lo que pasa con nosotros, con cada uno de nosotros. Y si tenemos a Jesús que nos invita a venir a Él para descansar, la pregunta que uno se hace es ¿por qué? Y la pregunta que yo también me hago, ¿por qué nuestras almas viven en un constante cansancio? Nuestras almas viven en un constante fastidio, angustia y turbación. ¿Le pasa eso a usted? Me pasa a mí. Cada día es un día distinto.
Y a veces tratamos de hacer un esfuerzo humano en que decimos, no, mañana va a ser distinto, mañana voy a enfrentar las cosas de una manera diferente. Para luego descubrir que nos levantamos y cómo nos levantamos. No nos levantamos generalmente con una paz en el corazón, sino que nos levantamos con un alma como turbada, sin un descanso en el corazón. El salmista David nos decía así, en el Salmo 55, versículo 4 al 8. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y el terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Yo creo que a muchos de nosotros muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? ¿Le ha pasado más de alguna vez que a usted le gustaría dejar todo tirado e irse, escapar y correr? ¿Le ha pasado, no? Digan todos que sí, porque van a pensar que yo soy el único que pensaba en eso. Sí, quisiéramos huir de las cosas. A veces las situaciones nos sobrepasan, nos abruman, no hallamos el descanso para nuestro corazón y queremos escapar. El salmista lo decía. ¿Quién me diera alas? Y volaría, huiría lejos. Pero mi pregunta es, ¿podemos huir de las aflicciones del alma? ¿Dónde podríamos irnos que nuestra alma hallaría descanso? ¿Podríamos escapar lejos de las situaciones que estamos viviendo y allí poder encontrar paz al corazón, descanso? No, porque donde vamos, va nuestra alma turbada y cansada, afligida. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas, tenemos un Dios fiel, ¿por qué aún así no tenemos el descanso que la palabra de Dios nos promete y nos da? Porque hay un sentimiento. Yo no sé si será el sentimiento más poderoso y potente que hay. Algunos dicen que el sentimiento más fuerte y más poderoso es el amor. Puede ser. Pero hay otro sentimiento que es más fuerte y también, no sé, se dice que es más fuerte que el amor, pero hay un sentimiento que es muy poderoso y que controla la vida de una persona. Ese sentimiento se llama temor. Temor. El temor no solamente paraliza nuestras vidas, sino que también el temor es la fuente de muchas otras cosas que vienen sobre nuestra vida. El temor. ¿Y qué es el temor? El temor es la sensación de que algo malo nos puede ocurrir, o a nosotros o a los nuestros. Y uno dirá, la verdad que yo, pastor, no tengo temor. No soy temeroso. Yo me pregunto, y no levante la mano, por favor, ¿cuántos de aquí tenemos protecciones en la casa? Protecciones en la ventana. ¿Cuánto nos aseguramos antes de ir a dormir? Que las ventanas estén bien cerradas, que las puertas estén bien cerradas. Y hasta compramos perros grandes que nos protejan la casa. A nosotros se nos murió la cara, nuestra fiel compañera, se nos murió. ¿Por qué hacemos eso? No estoy diciendo que vaya a la casa y saque
hay que echar toda la protección abajo y todo eso, no. Pero, ¿por qué? Porque siempre estamos pensando que algo malo nos puede suceder. Otros contratan seguros de vida, ¿cierto? Yo no sé si aquí algún varón, algún hermano tiene seguro de vida. ¿Pero por qué? Porque siempre estamos pensando en algo que malo nos puede suceder. Y entonces ese sentimiento que permanentemente nos acecha, y que cuando el alma está controlada por ese sentimiento de temor, produce en nosotros un sinfín de otros sentimientos que van abatiendo nuestro corazón, nuestra alma. Y hermanos, es cosa de mirar a nuestro alrededor y aún mirar a nuestro propio interior para quedar agotados, desalentados, desconsolados, inquietos, turbados, debilitados, sin fuerzas para continuar, desesperanzados, sin un futuro, sin un mañana, tristes y amargados, y a veces con un sentimiento de un total desamparo, que pensamos que estamos completamente desamparados. Y eso produce el temor en nuestro corazón. Entonces, ¿no nos sucede eso cuando miramos a nuestro alrededor todo lo que estamos viendo cada día? Y cuando nosotros a veces, por lo menos, me pasa a mí que cuando veo todas las noticias que están viviendo nuestros hermanos allá en Medio Oriente, y yo doy gracias a Dios porque estamos acá, pero pienso en esos hermanos que están viviendo esas situaciones difíciles. Y cuando vemos que esos terroristas se van dispersando por el mundo entero, ¿no nos produce un cierto temor de que esto puede llegar a nosotros también? Cuando vemos que la delincuencia, cuando vemos que la impiedad y las personas impías y malas, que antes eran de 20, 25 años, ahora siendo 12, 11, 12 años, niños impíos y malos que a usted le van a matar, le van a hacer cualquier daño y no van a tener ningún problema en hacerlo, ningún mal sentimiento, ningún remordimiento. Y a veces, cuando nuestros hijos o han ido a estudiar y aún no han llegado, ya sea a las 8, 9, 10, 11 de la noche, sentimos temor de que algo les pueda pasar. Y cuando aquello que tememos que llegue a nuestra vida, como la enfermedad, y hermanos, todos tememos, siempre cuando empezamos a sentir un dolor y que ese dolor no se va, siempre nosotros tenemos temor de que eso puede ser que un cáncer. Cuando llega la muerte, cuando llega la pobreza, cuando estas cosas tocan en nuestra puerta, a veces caemos nosotros en un error. En vez de ir a la fuente donde podemos encontrar la paz para el alma, cometemos un error y no vamos a la palabra de Dios. Y empezamos primero a autoconsolarnos, ¿no es cierto? Y decimos, cuando nos pasa algo, ¿qué es lo primero que decimos? No es para tanto, ¿no es cierto? Decimos, no es para tanto. O decimos, miramos a otros y decimos, otros están peores que yo. Mi pregunta es, ¿da descanso para el alma eso? No. Y el otro error que cometemos es que nos sumimos en una actitud de confianza y de incredulidad, solo esperando que estas situaciones tormentosas pasen pronto, y decimos, bueno, esto algún día pasará. Y decimos el dicho, ¿no? No hay mal. No hay mal que dure. Y estamos esperando, no, si total, ya no se preocupe, ya va a pasar. ¿Encuentra el alma descanso en eso? Y no vamos al único lugar, hermanos, donde se nos promete que hallaremos descanso y victoria sobre el temor, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la fuente que satisface las necesidades más profundas del alma, porque ir a la palabra de Dios es ir a Dios mismo. Ir a la palabra de Dios es ir a Dios mismo. Entonces, ¿por qué temer? Un día Mateo montó el toro salvaje y tenía el control del toro, y el toro salvaje empezó a encabritarse y Mateo empezó a perder el control del toro, y en un momento dado el toro botó a Mateo y Mateo cayó al suelo, y el toro seguía, y lo peor de todo fue que la pierna, el pie de Mateo quedó atrapado en el estribo, y su cabeza empezó a golpear en el suelo, y lleno de temor, pensando que ya hasta aquí llegó, salió el dueño de la tienda y desenchufó el aparato, y ahí Mateo se libró. El temor. Quiero invitarle, por favor, Jeremías 31. Jeremías 31, 25. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? ¿Dónde podemos encontrar la medicina para el alma que está cansada y afligida? La palabra de Dios. Jeremías 31, 25 dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El lugar donde nosotros podemos ir para encontrar lo que nuestra alma necesita es la palabra de Dios. Este bendito libro derrama de sus gracias inagotables para el cansado, el sediento, el quebrantado del alma y del corazón. Son las promesas contenidas en ella, promesas que vienen de la misma boca de Dios y que nos invitan a echar sobre Él nuestra carga. En el Salmo 55, 22, Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él que te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando empezamos a sentir estas cosas en nuestro corazón? Cuando nuestra alma está afligida, turbada, cansada, es venir a la palabra de Dios, y aquí encontramos la promesa que nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él que te va a sustentar. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Jesús allí en Mateo capítulo 11, Jesús hace una invitación. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 29. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
¿qué? Descanso para vuestras almas. Dice el Señor que si alguno está trabajado y cargado, hermano, no se está refiriendo al cansancio físico, se está refiriendo al estado del alma humana, a la necesidad del alma humana, que necesita descanso, que necesita reposo, que necesita quietud. Y nosotros no podemos negar lo que Él está diciendo, porque la verdad es que ese es el estado del alma humana, porque dice la palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a restaurar el alma a la comunión con Dios, pero también vino a darle descanso al alma humana. Y nosotros necesitamos ese descanso. Por eso Jesús dice, si usted se fija, en el versículo 28, casi al final, dice, y hallaréis. Hallaréis. Porque Jesús sabía una cosa. Jesús sabía una cosa, que el alma está, el ser humano está buscando algo. Busca algo. ¿Qué es lo que busca? Busca paz. Busca descanso, busca reposo, busca seguridad. Eso es lo que la gente... Y la gente lo busca en muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que piensan que esas cosas le va a dar seguridad, le va a dar descanso para su alma, para su corazón. Y la busca, siento, en el dinero, la busca en la salud, la busca en las amistades, la busca en el amor, la busca en muchas cosas. Y está buscando, el alma está en una permanente búsqueda de descanso para su interior. Por eso Jesús está diciendo que el que está trabajado y cargado, vengan a Él y van a hallar, van a encontrar aquello que están buscando. Y cuando uno encuentra y va a Cristo, realmente halla el descanso que su corazón necesita, que su alma necesita. Estos días estuve en un funeral. Es mi primera experiencia, la verdad que me marcó, realmente me marcó, en un funeral de un niño de 10 años. ¿Alguien aquí que tiene 10 años? ¿Quién tiene 10 años aquí? No. ¿David cuánto tienes? 9, casi 10, ¿no? 9 años. Un niño como David. Y qué tragedia. Yo meditaba en eso y pensaba en todos los funerales que he asistido y hacía un recuento, y la verdad que nunca había estado en un funeral de un niño y tampoco he estado en un funeral de un joven. Bueno, excepto Belén, recuerdan a Belén, cuando tenía 9 también, creo. 10. Pero qué tragedia, ¿cierto?, para un padre tener que despedir, no solamente ver a su hijo ahí en un ataúd, sino que luego llevar a su pequeño hijo y dejarlo ya en el cementerio, irse a su casa y después vivir sin su hijo. Lo que generalmente uno espera es que los hijos a uno lo entierran. Eso es lo que uno espera generalmente, ¿no? Pero qué tragedia, hermano, para el alma. Y yo pensaba estos días, y me desperté un par de veces, pensando cómo está ese padre. Y yo decía, cómo él, y tuve la oportunidad en ese funeral poder compartir la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿qué decirle a ese varón? ¿Qué decirle a esa mamá para que ellos pudieran tener reposo para la turbación de su alma?
¿Qué palabra podríamos decirle a alguien que está viviendo una situación tan extrema como esa? No hay palabra. No existe algo que pudiéramos decir que esa persona pudiera encontrar. Y uno quisiera, ¿no? Quisiera que decirle algo y que esa persona pudiera quedar en paz. Pero no hay algo que podamos decir. Solo ellas pueden ir a la persona y a la palabra de Dios que le puede dar el descanso para su alma. Nosotros tenemos un lugar donde ir para que el alma haya descanso, y es la palabra de Dios. Allí encontraremos lo que nuestra alma está buscando, que es paz, fortaleza, consuelo, gozo, esperanza y todas aquellas gracias divinas que alivian el alma cansada. Descanso es reposo, es refrigerio. No es un reposo del trabajo, sino reposo en trabajo. Es el alma cuando haya en Dios, ¿cierto?, su satisfacción. Allí, cuando va a la palabra de Dios y va a Dios, allí encuentra el alivio y la satisfacción para su alma. En Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Versículos 4 al 6. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aún, dice, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y interesante lo que dice, ¿no? Porque mejor es pero muerto. No, pero vivo. No, pero mejor. No, pero muerto es otra cosa. Hacer pero muerto es otra cosa. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahí está. Que parece que estoy acostumbrado a hacer perro muerto, por eso se me salió. Claro, sí, hay un león, pues el león dice, ahí está el león, pero el perro dice, bueno, ahí está muerto, pero yo estoy vivo. Entonces mejor ser perro que está vivo que ser un león que está muerto, ¿no? Entonces, siempre, hermanos, hay esperanza. Mientras Dios nos siga concediendo la vida, hermano, la palabra de Dios nos da esperanza. Nos da esperanza. Y a veces uno piensa que está todo terminado. Hermano, mientras usted siga respirando, mientras su corazón siga latiendo, la palabra de Dios le dice a usted y a mí que hay siempre esperanza. ¿Creemos eso o no? Y a veces nos sentimos en total desamparo. Y cuando dice la Biblia que mientras nuestro corazón siga latiendo, dice la palabra de Dios que hay esperanza, hay esperanza. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aún hay esperanza. Seguimos disfrutando de la promesa del Dios de misericordias. Seguimos disfrutando de del Dios infinito, nosotros que somos los finitos. De lo que pasamos por este mundo, seguimos disfrutando de la fidelidad de aquel que permanece para siempre. Jesucristo dice en Hebreos, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. No olvidemos que el salmista dijo que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Dónde? En las tribulaciones. Job
capítulo 19, Job 19, 25. Job 19, 25. Nosotros sabemos lo que pasó Job. Sabemos toda la historia y sabemos lo que él vivió. Y todo lo que él me ha dado una oportunidad, dijo, lo que yo temía me vino. Lo que yo temía llegó. ¿Y qué es lo que temía? Lo que todos tememos, ¿cierto? Enfermedad, muerte, pobreza. Son las tres cosas que tememos. Todos tememos esas tres cosas. Enfermedad, muerte y pobreza. Y eso fue lo que le llevó a Job. Pero ¿qué es lo que dice Job, hermanos? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Eso es lo que lleva a Job a exclamar y decir y dar un grito de esperanza de lo más profundo de su ser. Y él dice, ¿quién? Versículo anterior dice, ¿quién pudiera escribir estas palabras con sincero? Para que no se olvidara. Y él de lo más profundo de su corazón exclamó una cosa, yo sé. Yo sé. Job estaba convencido de una cosa. Estaba seguro de una cosa. Y él estaba convencido, estaba seguro de una cosa, y por eso él dice, yo sé. Y de lo que él estaba convencido era que su Redentor vive. Vive. Y de eso él estaba seguro, de eso él estaba convencido, de a pesar de todo lo que le estaba pasando, de todo lo que estaba sufriendo, de su alma turbada. Él estaba convencido de una sola cosa y estaba seguro de una cosa, que su Redentor vivía, que su Salvador vive y estaba a su lado. Pero no solo eso, sino que Job manifiesta un sentido de la realidad de la vida y un sentido de eternidad también. Cuando dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne es de ver a Dios. La palabra de Dios nos da esperanza. La gracia que tanto necesitamos en nuestra vida. Pero necesitamos fortaleza. Cansado de que está cansado. Fortaleza. La deshidratación es cuando el cuerpo no tiene la suficiente agua y los líquidos que el cuerpo necesita. Y bueno, se ven los efectos en el cuerpo, en la piel y varios otros efectos cuando el cuerpo está deshidratado. Y por eso hay por mucha excesivo ejercicio, enfermedades, ¿cierto?, que deshidratan el cuerpo y por eso se pierden líquidos y minerales y por eso se aconseja, ¿cierto?, tomar mucho líquido y también los minerales necesarios para hidratar el cuerpo. Pero también el alma se seca. El alma pierde el vigor espiritual, se deshidrata. Dice el Salmo 63.1. Salmo 63.1. Dice Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida,
donde no hay aguas. Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Cómo podemos saber que nuestra alma está seca, está sin fuerzas, está sin vigor, está deshidratada? Es cuando perdemos el gozo espiritual, perdemos el vigor espiritual. Ya no hay entusiasmo, ya todo es una carga, ya no es lo mismo que antes. Y cuando el alma está así, ¿qué podemos hacer? Es ir a la palabra de Dios. Isaías 55. Isaías 55. ¿Le ha pasado a usted que su alma a veces está así? Sin el vigor, sin el entusiasmo, sin el gozo. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Dónde están las aguas? La palabra de Dios. A los sedientos, a los deshidratados, a los del alma reseca, sin vigor, sin gozo, sin entusiasmo, dice el profeta Isaías, venid a mí. En el capítulo 58, versículo 11, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces ahí está la promesa para lo que de alguna manera su alma está reseca, sin entusiasmo, sin el gozo que Dios promete para sus hijos. Entonces, hermanos, ¿dónde podemos ir? Como cantábamos al principio, o alma cansada y turbada, ¿qué debemos hacer? Fijar nuestros ojos en Cristo e ir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, tú nos conoces y sabes cómo está nuestra alma y cómo está nuestro corazón. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno a ir a tu palabra, Señor. Señor, hay muchas cosas que afligen nuestro corazón, turban nuestra alma. Y quizás nos tienen, Señor, con un corazón sin ánimo, sin entusiasmo, quizás sin esperanza. Pero te pido, Señor, que esta noche podamos aprender a ir al lugar donde podemos encontrar descanso para nuestro corazón. Mi pregunta para usted esta tarde es, ¿cuántas cosas agobian su alma? ¿Por qué no ir y entregar esas cosas esta noche al Señor? Entregarle toda su carga, entregarle toda su necesidad, toda su aflicción, y descansar en la promesa que Él esta noche nos hace en su palabra. Vámonos de aquí con un corazón descansado, entregándole al Señor toda nuestra aflicción, toda nuestra preocupación.
Señor, te dejamos a ti en todas estas cosas. Pero quisiéramos, Señor, que, como la promesa que tú nos haces, usted derrame aguas abundantes sobre nuestro corazón. Hidrate el alma de nuestra alma, Señor. Llene nuestro corazón de esperanza como lo hizo con Job. Y que podamos salir, Señor, aprendiendo a encontrar descanso, aprendiendo a ir al lugar donde vamos a encontrar descanso para nuestro corazón. Entonces, cualquier cosa que usted esta noche tenga, cualquier aflicción, cualquier preocupación, cualquier inquietud, yo le invito a entregársela al Señor, a dejársela a Él. Y su palabra dice que Él hará. Gracias, Padre, por su palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.